¿Cómo están? Gracias. Ya los extrañaba un montón, en verdad. Todo el tiempo que estuvimos allá en Jerusalén, en verdad fue de gran bendición. Prepárate porque en 2 años va a ser un tour igual allá a Jerusalén, pero va a incluir Jerusalén, Jordania y Egipto. Ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿sabes? Estoy muy expectante de todo lo que va a pasar ahora con el River Fest. En verdad, viene gente impresionante, pero estoy un poco preocupado porque todavía hay personas que no se han inscrito. Y eso a mí me llama un poquito la atención. En verdad, si tú te pones a ver las biografías de cada uno de los predicadores que vamos a tener, Tiago Brunet es de los predicadores, yo creo que es de ellos o el predicador más reconocido en toda Sudamérica. En verdad es impresionante. El pastor Omar Herrera se cotiza muy caro. Ese hombre predica con Cash Luna, predica en la iglesia En Su Presencia, que son iglesias de muchos miles de personas, y lo vas a tener aquí. Y tenemos al apóstol Félix Coronel, que tiene alrededor de 1000, bueno, y su esposa, la apóstol Magda, que tienen alrededor de 1200 iglesias. Entonces, no se han abierto las convocatorias todavía para personas de otras iglesias. A partir del jueves se van a abrir ya las convocatorias para que personas de otras iglesias puedan venir. Entonces, yo te aconsejo que apartes tu lugar, ¿sale? Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Voy a dar una conferencia que voy a tener que partir en 2. Entonces, si hay alguien que se pueda quedar a la segunda reunión, va a ser ahora sí como el término de esta primera parte. Entonces, si alguien puede, te va a servir mucho y creo que va a ser muy bueno. No lo puedo pasar al siguiente fin de semana porque el Señor ha puesto como unos términos muy importantes para lo que vamos a estar haciendo, ¿sale? Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos y te bendecimos. Hoy yo te pido que esta palabra caiga en buenos corazones, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte de un tema que va a ser muy importante, que es la identidad en Cristo. Muchas personas me pueden decir, bueno, es que tal vez alguna vez ya se ha hablado de ello, pero es muy importante aterrizar este tema por lo que se va a estar predicando próximamente. ¿Sabes? Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia es la falta de identidad. Muchas veces las personas tienen duda en quiénes somos, muchas veces tenemos duda de hacia dónde vamos, tenemos duda verdaderamente de cuál es el proyecto o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y Satanás sabe eso. Satanás muchas veces abusa de eso. Satanás muchas veces dice, ¿sabes qué? Pues bueno, es que tal vez esta persona como carece de identidad, como muchas veces lo puedo moldear, muchas veces lo puedo confundir, puede provocar de que muchas veces no lleguemos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, ojo con esto. Satanás todo el tiempo va a buscar hacer que tú y yo creamos que somos algo distinto de lo que Dios dice que tú y yo somos. Cuando Dios dice que tú y yo somos santos, Él todo el tiempo te va a decir que tú eres un pecador. Cuando Dios te dice que tú eres amado, Satanás todo el tiempo te va a decir que tú eres despreciado. Cuando Dios de repente dice que tú eres bendecido, Satanás todo el tiempo te va a decir que tú vives bajo maldición. Cuando Dios dice que todo está bajo control, Satanás siempre te va a decir que todo está en un perfecto desorden. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a aterrizar. Ahora, ojo con esto. En ocasiones, muchas veces los cristianos queremos ser algo distinto de lo que realmente somos. El joven quiere ser viejo, el que ya es viejo ahora quiere ser joven, el que es rubio quiere ser negro, ¿no? El que es negro quiere ser güero. Entonces el que tiene de repente bendiciones en una área, de repente quiere tener lo que otro tiene. De repente cuando una persona tiene ciertos dones, no te interesan tus dones y prefieres los dones que alguien más tiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay cristianos en otras iglesias en Amiano que de repente hay situaciones donde el cristiano quiere ser mundano, ¿no? Como por ratito, como de, ¿sale? Pongo mi cristianismo en pausa, tantito mundano y regreso cuando quiera. ¿Sí me explico? Eso es una falta de identidad. Tenemos que ser bien claros con esto. Ahora, ojo con esto. Esto no es un problema nuevo. La falta de identidad es algo que empezó desde Adán y Eva. Génesis 3:4, si estás tomando nota, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una pregunta, ojo con esto.
Yo me pongo a pensar, ¿Eva no sabía verdaderamente el bien y el mal? ¿Verdaderamente ella lo desconocía? Yo te voy a decir algo, yo creo que hay ciertos niveles de conocimiento y el nivel de ella sabía que no podía comer de ese árbol. Ella sabía que era incorrecto. De una u otra manera ella ya tenía un cierto grado de conocimiento. Dice la Biblia, y serás como Dios. El problema es que mucho de la esencia de lo que ella era, ya era como Dios, pero Satanás lo primero que vino a hacer es golpear la identidad de ellos. Y eso es algo que muchas veces nos va a pasar como iglesia. Van a querer venir a golpear tu identidad, a decirte que eres algo totalmente distinto de lo que Dios dice que tú eres. Ahora la pregunta del día de hoy es, ¿quién soy? Ahora, ojo con esto, en ocasiones podemos estar como Elías. Elías era un profeta increíble y nada más para que se te antoje un poquito, ahora que vayas allá a Jerusalén y estás en Israel, te van a llevar a un lugar que se llama el Monte Carmelo, ¿no? El monte donde estaba Elías y de repente reta a los profetas y de repente cae fuego del cielo. ¿Todos se ubican en esa parte? ¿No? Y de repente de que él gana el reto porque Dios le responde, los lleva a un río que se llama el río Sison. Y ahí en ese río los degolla a 450 personas. Y está padre porque estás en el monte y ves abajo cómo está la franja por donde pasaba el río. Entonces es algo que la historia tiene un sabor bien distinto, ¿ah? Pero imagínate, después de que matas a 450 personas, que no te van a decir, sí, mátame. No, o sea, eran personas que se resistían a morir y él los degolla cada uno de ellos. Termina cansado. Y de repente viene Jezabel y le dice, así como tú hiciste a ellos, yo te voy a hacer a ti. Entonces él en ese momento su identidad cambia. Y de repente se tira de un árbol, se tira debajo de un árbol y dice, Señor, mátame porque no soy mejor que mis padres. Yo te quiero decir algo. ¿Cuántas veces los papás de Elías provocaron que cayera fuego del cielo y pasaran milagros de ese calibre? ¿Cuántas veces los papás de Elías habían tenido esos logros? Pero ¿por qué muchas veces la identidad nuestra llega a variar? ¿O por qué muchas veces tengo dudas? Porque a veces me canso, porque a veces no tengo claridad, porque a veces mi cabeza no está funcionando en el orden que debería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente cuando tú y yo estamos cansados, perdemos nuestra identidad. Ya no quiero ir a la iglesia, ya estoy muy cansado, las cosas están muy difíciles. No, es que este país está muy mal y nos hartamos de todo. Nos hartamos, no, es que México no, está muy mal. No, es que mi matrimonio, no, es que el trabajo, no, es que el presidente, y de todo nos hartamos, ¿no? Si tienes un super cuerpo, no, es que mira, ya estoy bien marrano con este cuerpo, ya no está, no, qué mal, ¿no? Y nos cansamos, y esto te voy a decir algo, es algo que va muy relacionado con nuestra identidad. El día de hoy te quiero hablar de 5 factores que me determinan como persona. El primero es lo que pienso, el segundo es lo que hablo, tercero lo que escucho, cuarto lo que hago y el 5 es el carácter. Muchos me van a decir, no, pastor, hay otras cosas que me definen. No, quiero enfocarme en estos, ¿sale? Primero quiero hablar de lo que me define por lo que pienso. Dice la Biblia que tal cual son sus pensamientos, tal cual es la persona. Y algo que yo tengo que empezar a cuidar, algo que yo tengo que regular en mi vida son mis pensamientos. Muchas veces como cristianos dejamos que nuestros pensamientos vayan. Y de repente nuestros pensamientos ya hicieron una telenovela enorme, ¿no? Hay personas que de repente se enojan porque, pastor, es que yo el otro día soñé que usted no me quería hablar. Entonces yo me lo encontraba en un supermercado y yo le daba la mano y usted me barría y me hacía, pecador, y se iba, ¿no? Yo dije, ¿y eso pasó? No, lo soñé y por eso estoy muy enojado con ustedes. O sea, ¿sí me explico? Permitimos que nuestra cabeza vuele. No le ponemos un límite a lo que hay dentro de nuestra cabeza. Ahora, otro factor muy importante es que dentro de nuestros pensamientos es el lugar donde se origina nuestra fe. En tu cabeza es donde empieza a nacer la fe. Hebreos 11 dice algo bien importante. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay un problema. También lo que hay en nuestra cabeza determina si agradamos o no agradamos a Dios. Y todos van a decir, bueno, a mí me impactó un poco esto. Ahora, ojo con esto. Lo que hay en mi cabeza va a determinar mi destino. Lo que hay en mi cabeza determina el destino de mi familia, determina mi matrimonio, determina mis hijos, determina mi economía, determina prácticamente todo lo que soy. Ojo con esto. Me gusta mucho y lo he predicado varias veces porque Jesús, cuando iba y hacía milagros, hacía una declaración bien importante: conforme a tu fe te sea hecho. Pregunta:
Si hoy Dios viniera a tu vida y te dijera, ¿qué área quieres que yo bendiga? Y yo sé que ninguno de ustedes pediría de económica, ¿verdad? Todo el mundo pediría alguna otra área. Señor, quítame el marrano de encima. Señor, que me salga más cabello. Señor, lo que sea. Pero si Jesús se presentara a tu vida y te dijera, conforme a tu fe te se ha hecho, ¿qué pasaría contigo? Y esto es bien delicado, porque te voy a decir algo, la fe de muchos, hay personas que tal vez se te está cayendo el cabello, ¿no? Y te dice Jesús, conforme a tu fe te se ha hecho y no te sale cabello aquí, ¿no? Te sale tal vez en las orejas. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe no es totalmente correcta, porque hay veces que nuestra fe nos traiciona, y esto es bien importante. Ojo, con esto es bien delicado, porque hay personas que todo el tiempo estás creyendo que el futuro que te espera es malo. Estás esperando que lo que esté adelante no sea bueno. Tu fe está muy limitada y muchas veces esto es algo que a nosotros nos va a detener. Dice la Biblia, y esto es bien importante, ojo con esto, Jesús, y eso es una frase que a mí me marca mucho, conforme a tu fe te sea hecho. El problema es que muchas veces mi fe no está operando absolutamente nada, y es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Ahora, ojo con esto, pastor, ¿cuál es la diferencia entre una oración poderosa y una oración que no es poderosa? Yo te voy a decir algo, el grado de fe que tú tienes. Yo te voy a decir, hay personas que conozco con muchos estudios teológicos que tienen unas revelaciones y todo, pero muchas veces no hay fe. Entonces la oración no pega. Pero de repente una persona, y te voy a decir algo, esto es algo que me fascina, la fe de los niños es impresionante. Si tú a un niño le dices, ¿sabes qué? Es que va a pasar esto. No, ellos ya lo visualizaron, ellos ya lo creyeron y ellos ya lo dan por un hecho. ¿Quieres verdaderamente recibir una administración poderosa? Dile a un niño que te ore. Dile a un niño que te ministre. Y te voy a decir por qué, porque ellos tienen esa fe, ellos tienen la certeza que va a pasar. Ahora, aquí hay algo bien importante. Así como en la cabeza está la fe, también va a haber un elemento negativo que es el temor. El temor, dice la Biblia, que pone lazo. Y el temor es uno de los principales frutos que empezaron a crearse cuando hubo desobediencia de parte del hombre. Cuando Adán y Eva pecan, una de las primeras cosas que ellos empezaron a sentir fue el temor. ¿En dónde lo sintieron? En su cabeza. Y esto es algo que muchas veces detiene a la iglesia. Ahora, te voy a dar una explicación que recibimos allá en Jerusalén y ahorita me vas a entender de este punto. No me estoy desenfocando, pero quiero hablarte de un árbol que es el árbol de oliva. La oliva es un fruto, es un árbol que normalmente no necesita de mucha agua. La oliva es lo que se exprime y de ahí sale el aceite para poder encender la menorá. Y muchos me dicen, ¿qué es la menorá? La menorá es, si tú tuviste algún amigo que se fue a Jerusalén, seguramente te van a dar un llaverito de eso. Es un candelabro que tiene 7 bracitos. Ahora, ojo con esto, ese candelabro estaba en el lugar del tabernáculo, en el lugar santo. Ahí se le ponía ese aceite que venía de las olivas y eso podía encender. Pero aquí hay algo bien importante. La oliva es un árbol que no debe recibir mucha agua. ¿Por qué? Ojo con esto, porque si tú a la oliva le pones mucha agua, entonces las olivas no van a tener el aceite necesario. Entonces ese aceite no enciende porque tiene mucha agua. Las mejores olivas se dan en los árboles que son sembrados muy en lo alto y les llega poca agua. Ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde salen los mejores aceites? Del árbol que está sembrado en lo alto y de repente les llega poquita agua. Pon mucha atención con esto. Entonces, ¿por qué? Y tú vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con la mente? Es muy importante. Porque Dios a quien quiere llevar a un lugar alto, ojo con esto, y le quiere dar poca agua, es para que traiga iluminación para su vida. Pon mucha atención. De repente muchos me dicen, es que ¿por qué? Pastor, no estoy rompiendo principios. Pastor, no estoy haciendo nada malo. Y te voy a decir algo, y esto está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Ahí te va. La menorá estaba en el lugar santo, y en el lugar santo, por eso es que me es muy importante terminar esta prédica el día de hoy y el siguiente domingo explicar otras cosas. En el lugar santo se relaciona directamente con la presencia del Espíritu Santo. Y ahorita checa para que tú podamos entender esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que alguien lo llevó al desierto. En el desierto hay poca agua. En el desierto, ojo con esto, estaban en un lugar muy alto. Para todos los que fueron a Jerusalén, o sea, imagínate, ellos pudieron estar en el desierto. Hay un lugar que visitamos que se llama Masada, que literalmente yo creo que si echas un huevo el piso se fría ahí solito. Pero te voy a decir algo, ¿quién llevó
llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Ahora, ahí te va. Si mi mente es de víctima, ¿no? O como dirían los nuevos pentecostales neoliberalistas, de víctima, ¿qué es lo que... No entendieron, tienen que conseguir las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una persona diría, ay, pobre Jesús, qué malo es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto para sacar, ¿no? Te voy a decir por qué Dios te lleva a lo más alto y por qué de repente Dios presiona. Porque en ese momento empiezas a generar el mejor aceite, lo que puede traer iluminación. Ojo con esto, las mejores cosas que pasan en nuestra vida son cuando Dios nos presiona, cuando de repente Dios nos empieza a quitar recursos. La gente más creativa y los mejores negocios no salieron cuando tenías mucho dinero. Las mejores cosas de tu vida salieron cuando estabas totalmente apretado y Dios todavía seguía presionando. Y de repente hay personas que dicen, Dios, ya no quiero más presión. Y el Espíritu Santo dice, sí, porque estoy sacando lo mejor de tu vida. Amén. Y todos, no, pues qué formas, ¿verdad? Sí, o sea, pues así es Él, y así opera, y es increíble. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas personas les da miedo la altura y les da miedo que Dios te deje sin agua. Nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo que de repente Dios se empiece a apretar. Pero te voy a decir algo, una persona visionaria no espera que Dios lo lleve al monte. Solitos van. Amén. Ellos solitos se meten. Es que, pastor, yo no ayuno porque cuando ayuno siento mucha opresión y me duele la cabeza. De eso se trata. La presión es llevarte a un límite. Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando estamos hablando de aceite, estamos hablando de unción. Pon mucha atención. Para muchas cosas Dios necesita soltar una unción para tu vida. Una unción ministerial. Yo te voy a decir algo. ¿Quieres que Dios te suelte una unción ministerial? Necesitas que Dios te presione y te lleve a lo alto. Es un comercial como subliminal. Te necesita llevar a un lugar alto. ¿Ah? Ojo con esto. Y ya cuando te lleva, en ese momento puedes recibir esa unción. Te voy a decir algo. Para los negocios necesitamos una unción. ¿Qué es lo que va a hacer Dios contigo? Te va a presionar y te va a llevar a un lugar alto. Pero es que a mí no me gusta la presión. Entonces tampoco te gusta recibir la unción para poder generar más. Esa es la realidad. Es que yo quiero recibir un nivel más alto. Te voy a decir algo, es necesario. Y te voy a decir algo, si tú no subes por tu propio pie, no te preocupes, Dios te lleva. Ahora yo te voy a decir algo, yo prefiero ir yo solito, ¿me explico? O sea, la verdad. Entonces, y cuando tú vas, va a haber muchas cosas. Ojo con esto, ese aceite empezaba a traer mucha iluminación. Cuando empieza a haber presión sobre de tu vida, empiezas a segregar lo mejor de tu vida y empiezas a traer luz incluso para otras generaciones. Y esto es muy importante. El problema es que muchas veces nosotros estamos esquivando ese proceso. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un árabe de mucho dinero y él decía algo bien padre. Dice, mi bisabuelo en el desierto andaba en camello, mi abuelo en el desierto andaba en camello. Yo empecé a andar en otro tipo de transporte. El día de hoy mi hijo anda en Ferrari y en Lamborghini. Mi nieto va a andar en Lamborghini, pero el hijo de mi nieto va a volver a andar en camello. ¿Por qué? Porque la gente que todo lo ha tenido fácil, es muy fácil que pueda perder todo lo que las demás generaciones hemos peleado. El problema que tiene México es que tenemos tanto que hay veces que nos volvemos flojos. No, pastor, es que no tienes idea de cuánto tenemos. En verdad, no tenemos idea de cuán bendecidos somos. En serio. Mira, de entrada, por la comida, un mexicano, híjole, o sea, no sabes qué bendecidos somos en este lugar. Te lo prometo. No sabes qué bendecidos somos. Es una tierra tan fructífera. Es una tierra que nos da tanto. Es una tierra tan bonita. Tenemos tanto. Pero el problema es que si de repente empezamos a flojear, las siguientes generaciones van a sufrir. Es por eso que mi mentalidad tiene que cambiar. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que está causando mi mente? ¿Tengo una mente de víctima o verdaderamente estoy entendiendo que Dios me está llevando a un lugar más alto? Solo quiero preguntar algo para sentirme bien conmigo mismo, ¿se vale? Quiero preguntar, ¿cuántas personas aquí Dios te está presionando? ¡Ay, qué bonito! ¿No? Levanta tu mano para que no sientas de que Dios te odia ni que por ser moreno o güero te odia más. No. Es en serio, es por eso. Dios nos presiona.
Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que llega a mi cabeza? Soy el único que sufre, pastor. Nadie entiende mi dolor, nadie sabe lo que estoy viviendo, ¿no? El otro día se me acercó un varón y me dice, es que usted no tiene una esposa como la mía, ¿no? Y yo dije, no, gracias a Dios, no, pero te voy a decir algo. Cada quien sufre y cada quien piensa que lo que uno vive, nadie más lo comprende, nadie más sabe lo que estás viviendo. Es más, de repente hay personas que dicen, es que nadie sufre económicamente como yo sufro. Nadie sufre ministerialmente como yo sufro, pastor. Tengo un discípulo que me marca a las 2 de la mañana para contarme sus sueños, todos macabros. Ay, siempre yo no hacía todo un ministerio. ¿Me explico? Entonces, seamos claros con esto. Tengo que redefinir mi mente, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener pensamientos con claridad. Ahora, ojo con este. Siguiente punto. Me define lo que hablo. Proverbios 18:20. Vamos, por favor, Proverbios 18:20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa? Algo que me define a mí es lo que yo hablo. Dice la Biblia que de lo que sale de mi boca se va a llenar mi vientre. Muchas veces yo te voy a decir algo, ¿de qué se está llenando tu vientre? Una de las preguntas es, ¿qué es lo que constantemente tú comes? No, pastor, es que yo como tacos, yo como esto. Está bien, ojo con esto, pon mucha atención. Tu realidad se va a definir por lo que sale de tu boca. Es que ese hijo mío es un desordenado, es un haragán, es como, está bien enchanclado, No, seamos sabios con nuestras palabras. Ojo con esto, te voy a dar un principio muy importante. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Muchas veces los cristianos no creemos en esto. La Biblia dice algo bien cierto, dice que toda autoridad es dada por Dios. Ojo con esto, pero quiero que entendamos algo. Primera de Reyes 17. Elías predice la sequía. Y no lo voy a leer completo porque quiero ir como llegando a ciertos puntos. Llega Elías delante del rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Por mi palabra no va a llover. ¿Y qué fue lo que pasó? Él declaró que no iba a llover. ¿Y qué crees que pasó? No llovió. Pero aquí hay algo bien importante. Entonces, cuando leemos este pasaje, podemos entender que lo que el profeta dijo se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? Pero checa esto. Dice después en el 17:8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí hay algo bien importante. Primero Elías dijo que no va a llover. ¿Y qué crees que pasó? No llovió. Después dijo, el aceite y la harina no van a escasear. ¿Y qué crees que pasó? Entonces lo que estaba diciendo el profeta, todo lo que él dijo se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay otras declaraciones que muchas veces no ponemos atención. Elías hizo una declaración, pero resulta que la mujer también había hecho una declaración. La declaración de la mujer es, comeremos y después moriremos. Ve esto, 17. Después de estas cosas aconteció que cayó
cayó enfermedad en el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memorias mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces no solo se cumple lo que dijo el profeta, también se cumple lo que dijo la mujer. Y esto es bien importante, porque muchas veces no nos damos cuenta que en mi boca hay una autoridad, en mi boca hay un destino que estoy marcando. La mujer había declarado muerte para su hijo, ¿y qué crees? El hijo se muere. ¿Cuántas veces tú y yo estamos declarando cosas? Ay, pero ¿por qué mi hijo salió tan bruto? Pues porque lo declaraste durante 18 años, por eso. ¿Me explico? ¿Por qué mi hijo salió tan feo? ¿No? Pues porque lo declaraste también. Me fascina porque las mamás, o sea, como que, ay, es que mi hijo es el más guapo, pero a veces siento que en esa declaración no hay autoridad, ¿no? Pero en todas las demás, ¿cuántas veces declaramos? Es que este negocio no da, es que este matrimonio no avanza, es que mi marido no cambia, es que, y te voy a decir algo, nos definimos por lo que hablamos. Ojo con esto, no por lo que otros piensen de nosotros, por lo que tú y yo hablamos. Eso se convierte en una declaración que tiene autoridad, y eso puede afectarnos mucho. Checa esto, Mateo 18:15. Mateo 18:15. ¿Todos están bien? Nadie se está durmiendo ni aburriendo, ¿no? Mira, este está bien bueno. 28:15. Perdón. Mateo 18:15, perdónenme. 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, téngale por gentil y publicano. Tú vas a decir: wow, ya había leído esto, pero está fuerte, ¿no? Sí, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú vas a decir: ¿qué tiene que ver lo que hace un hermano que está pecando contra mí? ¿Y qué tiene que ver el hecho de que yo puedo atar y desatar? Pareciese que son dos cosas que van totalmente desligadas. No, lo que pasa es que Dios ha puesto autoridad en tu boca. Y cuando una persona muchas veces se equivoca con nosotros somos fáciles para soltar palabras que pueden condenar o que pueden atar a esas personas. Es que este pasaje no está separado. Tenemos que ser bien sabios cómo nosotros hablamos, incluso cómo hablamos en contra de nuestros enemigos. Muchas veces a un enemigo: no, es que esa persona, y a veces hasta le metemos versículos, ¿no? Esta persona no se va a dar cuenta que Dios es mi fortaleza y Dios va a poner fuego sobre él. Y te voy a decir algo: nuestra boca tiene poder y nosotros nos definimos por cómo hablamos. ¿Sabes cuántas veces hemos hablado incorrectamente en contra de ciertas personas? ¿Cuántas veces nosotros hemos soltado palabras contrarias contra nuestros padres, contra un hermano, contra un hijo? Y esto es una realidad. Tú y yo nos definimos por cómo nosotros hablamos. Y esto es una realidad que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Sabes? Hay tanto poder en nuestra boca, hay tanta autoridad en lo que tú y yo podemos desatar. ¿Sabes? Muchas veces, y esto es una realidad, cuando tú declaras bendición sobre una persona, estás desatando su vida. La palabra bendición viene de una raíz que significa desatar. En el libro de Génesis, cuando Dios dice: y la tierra va a poder producir, lo que estaba haciendo Dios, podemos decir que nada más es: lo bendijo. No, Dios está desatando. Cuando Dios desata tu vida, te da una capacidad para poder producir frutos. Por eso es necesario el siguiente fin de semana. Ojo con esto. En la Biblia, cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo, se está festejando una fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés. Los cristianos conocemos el Pentecostés como la fiesta en la que viene el Espíritu Santo sobre de ellos, y ellos a partir de ahí salen y tienen muchos discípulos. Pero la fiesta del Pentecostés es una fiesta judía en la que ellos bendicen a Dios
porque sus tierras son fructíferas, porque todo ello empieza a producir. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Iglesia, lo que tú liberes, lo que tú desates, va a tener la capacidad de poder dar fruto. Pon mucha atención con esto. Estás en tu negocio. Es que mi jefe es un marro de primera. Es que no, aquí no hay dinero, no. ¿Qué crees que estás atando? Estás atando el negocio. Es que mi hijo no crece. No, es que mi hijo en verdad es bruto. Él no es bueno para las matemáticas. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás atando su vida. ¿Quieres desatarlo? Aunque tengas pura boleta con 3, 4, 5, ¿no? Y tú dices, no, es que esto está para llorar. Tú vas a ser grande. Tú vas a ser próspero. Tú eres muy inteligente. Tú eres muy ordenado. Tú estás sano. Tú eres una persona increíble. Desata, 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 desata. Una persona que desata puede tener muchos mejores resultados. Ahora la pregunta es, ¿nuestra boca ata o desata? Y ahora aquí hay algo bien importante. Hay personas, y me ha tocado ver en otros eventos, que de repente una persona estamos ministrando lo que sea, ¿no? Vamos a orar en contra de todo espíritu, de que quieras, ¿no? De diarrea, ¿no? Atamos todo espíritu de enfermedad estomacal, ¿sí? Y de repente hay a veces unos que están perdidos en el limbo, ¿no? Y están, sí, Señor, bendícelo en el nombre. Todos atando y alguien desatando. ¿Sabes por qué pasa eso? Por falta de atención. De repente estamos orando por una persona, no está sacando un chamuco. En el nombre de Jesús sale todo demonio que no sé. Y el otro que anda acá papando moscas, sí, Señor, bendícelo, bendícelo. Entonces, como que el demonio dice, me ato, me desato, ¿no? Me ato, me desato. ¿Qué hacemos? Y esto es algo bien importante, porque en nuestra boca hay demasiada autoridad. De repente, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro negocio? ¿Estamos atando o desatamos? Por un lado estás diezmando y por otro lado te estás quejando. Entonces lo tienes medio desatado, entonces no funciona como debería de funcionar. Primera de Reyes 17, 8, perdón, ya se ha inventado por la viuda, ya lo tocamos. Ahora, ¿nos da tiempo? Sí, sí nos va a dar tiempo, venga. Ojo, para los que no se van a quedar al siguiente punto, me define lo que hago. Es muy importante. Nuestras obras nos definen, no nuestros buenos deseos, no nuestras buenas intenciones, son nuestras obras lo que nos definen. Mateo 7:16. Por tus frutos te conocerán. Ahora, ojo con esto, vamos por favor a Jueces 4:4. Aquí hay algo bien importante. Nada más anótalo como referencia, te lo voy a contar. Dice la Biblia que había una profeta llamada Débora. Y Débora se sentaba en el monte, que te voy a decir algo, tuvimos la oportunidad de ir a ese monte, y es altísimo el canijo, ¿me explico? O sea, yo me imagino si Débora hubiese tenido hijos así, Juan, sube con las tortillas, ¿no? Y Juan hasta abajo, no, y ya llegaba Juan después, en serio, es altísimo el monte, nos subieron en camionetas, y ya va Juan con las tortillas, y ya cuando llega enfrente de... No, ya están frías, mijo, ¿no? No entendieron. Entonces, pero aquí hay algo bien importante. Dice la Biblia, un factor importantísimo. La profeta Débora se sentaba debajo de una palmera. Y sabes, me fascina viajar con gente muy estudiosa. Y iba con nosotros una persona que sabe pues, cuestiones de ciencia. Y me decía algo bien padre. En el desierto, cuando hay poca agua, las plantas tienden a tener hojas pequeñas y tienden a tener espinas. Pero es muy raro que en un monte tan alto, donde no llega agua, donde realmente hay una presión distinta, se dé una palmera. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué? No, yo te voy a decir algo. La profeta estoy seguro que no se hubiera podido sentar debajo de un cactus, ¿no? Nadie se sienta debajo de un cactus. Pero la profeta se sentaba debajo de una palmera. Porque cuando muchas veces hay pocos recursos, lo que tú y yo hacemos es lo que determina si una palabra profética se puede quedar en tu vida o no. Muchas veces estás esperando, no, es que yo quiero que las cosas se den. Sí, pero estamos como cactus. Y te voy a decir algo, muchas veces los árboles tienen espinas, pareciese como método de defensa. Están tan asustados porque no hay agua que empiezan a producir espinas. ¿Para qué? Para que nadie les quite el agua. De una u otra manera se empiezan a petrificar las hojitas y empiezan a ser como espinas. Ahora yo te voy a decir algo, ¿quieres que haya palabra profética
en tu vida, no importan las circunstancias, tienes que crear el ambiente necesario para que en tu casa haya profeta. Entonces, ¿cómo? Sí, no importa que las cosas estén mal, no importa que haya poca agua, no importa que esté muy alto, no importa que sea muy difícil, empecemos a producir los frutos necesarios. Y esto es bien importante, me fascina cómo estaba la profeta Débora hasta arriba. En verdad es un lugar muy alto, es un lugar muy caliente. Ahora, la pregunta es, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que tú y yo producimos? Cuando las cosas no han marchado bien, ¿cómo tú y yo nos ponemos? Yo te voy a decir algo, como pastores y como seres humanos, muchas veces van a haber traiciones en tu vida. Muchas veces no vas a tener las mejores condiciones en tu vida. ¿Sabes? Y te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Conozco muchos pastores que viven con tremenda amargura. Porque muchas veces al discípulo es fácil poder hablar cosas feas. Muchas veces es fácil meter una puñalada, es bien fácil. Entonces el problema es que muchas veces eso nos provoca a nosotros a cambiar. Y no con esto te estoy diciendo, quiéreme y consiénteme. Bueno, sí, ¿no? Pero ojo con esto. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? De repente cambiamos por todo como nos ha ido en la vida. Hay gente que dice, es que yo soy canijo porque la vida me trató así. Entonces, ¿cómo estás? Eres un cactus. Nadie se puede sentar cerca de ti. ¿Por qué? Porque no hay espinas. Pero cuando eres una palmera, que a pesar de que tal vez no hubo la suficiente agua, cuando tal vez no hubieron los suficientes recursos, decidiste ser lo correcto, decidiste crear el ambiente necesario para que la profeta más importante, ojo con esto, de ese tiempo que liberó al pueblo, se pueda refugiar debajo de ti. ¿Cómo somos? Y es una realidad. Pastor, es que hay poco dinero. Pastor, es que hay pocos recursos. Te voy a decir algo, y esto va acompañado de lo que te explicaba de la Biblia. Hace ratito estaba orando, estaba nada más ajustando unas cosas de la conferencia, y Dios me dijo, voy a empezarte a presionar, Mica. Y muchos van a decir, ay, pastor, pobrecito, ¿no? Así, no. Y me decía, empieza a orar por otra bodega. Y yo, Señor, pero es que está todavía como que ahí vamos pagando, ¿no? Me dijo, no, te voy a presionar. Te voy a presionar y te voy a presionar mucho. Voy a sacar algo muy bueno de ti. Señor, le ponemos un segundo piso, ¿no? O sea, ya, no pasa nada, tenemos baño, las oficinas están a todo dar, ¿no? Los niños, todo. Hacemos una tercera reunión, Señor. No, porque te has detenido y necesito sacar lo mejor de ti. Ay, ahí va, ojo con esto. Hay personas que en el momento que te digas, es que no es el momento idóneo, en tu matrimonio, chin, te cae un hijo. ¿No? Digo, eso es verita, ¿no? Pero así es. Y de repente, chin, el trabajo se va. Mira, todos los que fueron a Jerusalén me fascinan porque la mayoría de los que se fueron a Jerusalén perdieron el trabajo antes de ir a Jerusalén. ¿Y sabes cómo se llama eso? Presión. Y cuando muchos de los que fueron a Jerusalén regresaron, todavía siguieron presionando. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te está llevando a un nivel más alto. Dios te está procesando. Porque Dios no quiere que estés cómodo. Las personas que se acomodan dejan de producir. Ahora, el problema es, ya te están presionando. ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar espinas o vas a dar sombra? ¿Vas a dar frutos? Las palmeras dan frutos. Ojo con esto. Pero hay muchos árboles que lo único que producen son espinas. Y es muy importante porque lo que tú y yo producimos es lo que a nosotros nos define. Ahora, ojo con esto, si nuestras obras son nuestros frutos, ¿qué clase de frutos estamos teniendo? Ahora, ojo con esto, aquí un punto bien importante. Hay personas que de repente oramos y decimos, Señor, hazme piadoso, ¿no? Señor, hazme un hombre de fe. Señor, hazme un hombre amoroso. Señor, hazme un hombre valiente, Señor. Y muchas veces en nuestra doctrina falsa creemos que Dios desde los cielos manda un rayo y nos convierte y ya somos alguien totalmente distinto. ¿Estamos siendo claros? Señor, yo no era una persona amorosa, pero de repente ¡sal! Cayó el rayo y ahora yo soy todo amor. Pero la realidad es que no es así. Cuando yo le pido a Dios que cambie algo de mi vida, lo que Dios va a hacer es que Él no me va a cambiar, sino es que Él va a poner una oportunidad en mi vida para que yo mismo me pueda determinar a mí y le pueda enseñar a los demás que yo soy alguien diferente. ¿Cómo? Si yo le digo, Dios, un ejemplo, y ahorita te voy a explicar. Dios, yo quiero ser una persona valiente. Y un ejemplo clarísimo, Jueces 6, Gedeón. Llega Dios enfrente de Gedeón y le dice, hombre esforzado y valiente, ¿no? Y el collón está limpiando trigo escondido en un lagar.
Y de repente él se pone, pero Señor, como que yo soy valiente, si soy de los más amolados, yo soy el más pequeño y amolado de los amolados. Y de repente Dios le cambia la mente, Dios empieza a hablar con él. Y él de repente sale y le dice, ok Señor, si es real lo que tú has dicho, quiero que hagamos algo. Quiero que me des la oportunidad de traerte una ofrenda a ti. ¿Y qué es lo que hace Dios? No, porque estás muy pobre. Porque eres muy pequeño, porque estás bien amolado. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Sí, yo te espero, ven. En ese momento, él cambió de ser una persona temerosa a una persona valiente. Empezó a ser, ¿por qué? Porque lo que te define a ti no son tus sentimientos, no son tus emociones, son lo que tú produces. Ahora, ¿qué es lo que hace después de eso? De repente Dios sigue hablando con él y le dice, ahora quiero que derribes todos esos altares, porque eso está bloqueando muchas bendiciones. ¿Qué es lo que él hace? Va y los derriba. ¿Por qué? Porque Dios te da una oportunidad para poder ser alguien distinto. Señor, es que yo quiero que tú me hagas un hombre rico. Yo te voy a decir algo, no es que Dios abra el cielo y te aviente los billetes, es que Él va a abrir oportunidades para que tú las puedas tomar y tú digas, he aquí que me he vuelto un hombre rico. Un hombre rico no es el que tiene mucho dinero en el banco, un hombre rico es el que puede dar y dar y dar, y cuando voltea sigue teniendo que dar. Los discípulos de Jesús eran ricos, ¿por qué? Porque solo traían unos cuantos panes y unos pocos peces. Y de repente cuando ellos dieron y voltearon, todavía tenemos que dar. Y siguieron dando y dando y dando. Eso te vuelve un hombre rico. El que tiene la capacidad de dar. Cuando una persona puede tener mucho dinero en el banco, pero cuando no tienes la capacidad de dar, entonces te vuelves en un hombre pobre. ¿Quieres ser un hombre valiente? ¿Quieres ser un hombre amoroso? Mira, para todos aquellos que estén orando para que Dios te haga un hombre amoroso, de repente Dios te va a dar la oportunidad en tu casa, con tu sala nueva, vas a orar, Señor, hazme un hombre amoroso, y de repente llegan las visitas y traen a un nene chiquito con un juego de crayolas, ¿no? Y de repente, toma, le empieza a hacer una obra en tu sala nueva. Y de repente vas a orar y vas a decir, Señor, yo lo bendigo, bueno, vamos por el lado. Porque Dios pone oportunidades. Dios no te va a cambiar así. Dios te da la oportunidad para poder producir resultados diferentes. Ahora, ojo con esto. Mateo 3:8 dice Juan el Bautista, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras obras son frutos. Pues si me va a dar tiempo. Bueno, venga, acortamos unos puntos. Siguiente y último. Me define lo que yo escucho. Somos seres totalmente alterables e influenciables por lo que escuchamos. Hay personas que de repente entran en una depresión y empiezas a escuchar a José José, o empiezas a escuchar ciertas canciones como que te patean el cerebro y el corazón. Estamos siendo claros. Lo que escuchamos muchas veces nos define. La pregunta es, ¿a quién tú estás escuchando? ¿Por qué? Porque lo que tú y yo escuchamos muchas veces nos define. Escuchamos las noticias y nos alteramos. A mí me choca escuchar noticias, en serio. De repente muchos de mis clientes, oye, ¿viste la reforma? No la escuché. Mejor tú cuéntamela y ya yo investigo. Oye, ¿viste lo que pasó? No, ojo con esto. Otra cosa que muchas veces lo que nosotros escuchamos, ¿qué pasa cuando escuchas comentarios tuyos o de otras personas? Eso te define. Hay veces que hay personas que definen su relación por lo que una persona totalmente ajena vino a decir de tal persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de lo que dice la comadre. Ojo con esto, hay comadres que son a todo dar, pero hay comadres que, hijo, tienen veneno hasta en las axilas, ¿me explico? Por eso huelen. Entonces, yo tengo que entender. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay comadres que de repente sueltan unos comentarios tan terribles y lo que nosotros escuchamos va a definir lo que nosotros somos. Hay personas que todo el tiempo están buscando y te gusta ir con la comadre que te dice que te va a ir mal. Ay, comadre, yo siento que esto está mal. Ay, sí, comadre. Y ya, otra vez, vas a la iglesia, sales bien prendido. Y el lunes en la mañana, me siento muy bien. Siento que hay fuego. Siento que mi matrimonio se va a sanar, ¿no? Esto está muy bien. Voy a ir a ver a la comadre para que me equilibre, ¿no? Y vas con la comadre y te empieza a bajar otra vez. Tenemos que cuidar a quien escuchamos. Ojo con esto.
La voz del diablo muchas veces va a estar en nuestra cabeza y van a parecer que son nuestros pensamientos. Seamos sabios a quien escuchamos. Gente que tuvo errores al escuchar de una manera incorrecta. Eva escuchó a la serpiente, Acab escuchó a su esposa. Ojo con esto, no porque escuchar a la esposa está mal, pero muchas veces tenemos que aprender primeramente a escuchar a Dios. Esto es muy importante. La pregunta es, ¿a quién escuchas? Y mira, te voy a dar una pequeña enseñanza que nos dio el mentor Pablo allá en Jerusalén. Y me llamó mucho la atención porque esto muchas veces define quiénes somos. La Biblia, en Mateo 26:3, habla de un sumo sacerdote que estaban en el tiempo de Jesús. Este hombre se llamaba Caifás. Todo el mundo lo conoce y sabemos de él, ¿sale? Es un sacerdote que era la máxima autoridad en ese tiempo. Resulta que Caifás era una persona que cuando tuvo a Jesús de frente, él no tuvo la capacidad de poder escuchar a Jesús. Lo único que él escuchó cuando él le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo, sí, yo soy. Y en ese momento él se rompe las ropas. Él no tuvo la capacidad de poder escuchar. Y era el sacerdote, el hombre encargado de poder dirigir a su iglesia. Ojo con esto. Era la persona encargada, idónea de poder llevar a su iglesia. Y este hombre no podía escuchar a Dios. Pon mucha atención. Ojo con esto. Marcos 14:60 habla esta parte que yo te estoy hablando. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando una persona tiene la capacidad de poder escuchar a Jesús, tu vida se define de una manera totalmente distinta. Ojo con esto. El sumo sacerdote no pudo escuchar, pero quiero que me acompañes por favor a Juan 1:42. Juan 1:42. Dice, y le trajo a Jesús y mirando de Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pon mucha atención. Cefas y Caifás es el mismo nombre. ¿Cómo? Cefas y Caifás vienen de la misma raíz del mismo nombre. Le estaba diciendo, ahora tú te vas a llamar igual que como se llama el sumo sacerdote que está en el templo. Vas a tener el mismo nombre. Ojo con esto. Y así empezó Jesús su ministerio con este hombre. Jesús lo tenía fríamente calculado. Tú vas a ser el hombre que va a dirigir la iglesia y te voy a poner el mismo nombre que aquel. Ojo con esto. Es como si de repente a ti Dios llegara y te dijera, te voy a llamar Slim. Tú dirías automáticamente, hay algo en mi cabeza como que pero nada más como que es algo, ¿no? No lo entiendo en totalidad. Le dijo, tú te vas a llamar como el que está sentado allá. Pero pon mucha atención en esto. Mateo 16:17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque el que estaba en el lugar no tenía la capacidad de escuchar a Jesús. Pero Pedro, que era un pescador, que no tenía tal vez muchos recursos, que no tenía tal vez muchas capacidades, él sí tuvo la capacidad. Y Jesús se dio cuenta que como era un hombre que podía escucharlo, dijo, a ti te pongo en la iglesia. Tú me la vas a edificar, tú me la vas a hacer crecer, porque tienes una capacidad que los grandes sacerdotes no tienen, que es escuchar mi voz. Yo te voy a decir algo. A mí me cuesta muchas veces trabajo escuchar la voz de Dios. Yo sé que a ninguno de ustedes que cuando tú te pones a orar automáticamente bajan así ángeles, ¿no? Y te llevan así un vasito con agua y una toallita para limpiarte el sudor y la baba cuando te estás liberando y así, ¿no? Pero a mí en lo personal me cuesta trabajo. Hay veces que estoy orando y de repente me llega un pensamiento y de repente, híjole, ya me puse a pensar en esto, híjole, ya me puse a pensar en aquello, híjole, esto y aquello, y me cuesta a veces trabajo. Pero te voy a decir algo, cuando una persona tiene la capacidad de poder escuchar a Dios, Dios te va a poner en lugares de autoridad. Y cuando tú escuchas lo correcto, eso te define como persona. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando? La Biblia dice que tú eres muy amado. La Biblia dice que tú eres un hombre muy bendecido. La Biblia dice que tu familia va a ser prosperada. Pero el problema es que muchas veces no estamos escuchando lo que dice la Biblia. Estamos escuchando lo que el mundo me dice. Estamos escuchando que la tasa de divorcios, ojo con esto, es del 90% del total de las personas que se casan.
Entonces escuchamos esa taza, pero no estamos escuchando que la Biblia dice que Dios nos creó con un diseño desde antes de que creara el mundo y vamos a estar juntos. Eso no lo escuchamos. Pedro estaba escuchando, ojo con esto, la revelación que Dios le dio, y el otro hombre estaba escuchando una religión. Ahora pasa algo aquí bien fuerte. Pedro mucho tiempo estuvo escuchando a su maestro. Pedro muchas veces se iba y sanaba porque escuchaba al maestro, porque él ponía atención de lo que venía de los labios de su maestro. Aquí hay un punto bien difícil. Cuando Pedro niega a Jesús, hubo un momento donde Pedro deja de escuchar a su maestro. Y Pedro quiere volver a hacer lo mismo que había hecho toda su vida, porque un día alguien le dijo: tú eres un buen pescador de peces. Y volvió a escuchar eso. Entonces de repente él va y vuelve a pescar. Está en el mar de Galilea, está pescando de noche, y de repente a medianoche, ¿no?, él pescando desnudo, escucha una voz que dice: ¡hey! ¿Tienen algo de comer, hijitos? Y ese brother dijo: eso ya lo había escuchado antes. Y en ese momento dice la Biblia que así como estaba, se avienta y llega nadando hasta la costa. Jesús los sienta, los alimenta, y en ese momento hay una palabra bien importante de Jesús hacia Pedro: Pedro, ¿me amas? Espérate. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta a mis ovejas. ¿Qué es las ovejas? La iglesia. Pedro, yo te había hecho un llamado para estar en la iglesia y tú querías regresar a los peces. Pero es que, Señor, la verdad te fallé, es que hice las cosas mal, pero yo ya te había hablado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta a mis corderos, a las ovejas bebés. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y él se entristece. Dice: tú lo sabes todo. Entonces, ojo con esto. Mete las manos a lo que te llamé, porque ahora tú me puedes escuchar. Mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios te dice a ti de tu vida? ¿Qué es lo que Dios te dice a ti de tu familia? ¿Qué es lo que Dios a ti te dice de tu ministerio, de tus finanzas? ¿Qué es lo que Dios a ti te dice? Y te voy a decir algo, porque cuando ponemos atención a lo que Dios nos dice, Dios nos va a encomendar grandes cosas. ¿Sabes? Muchas veces hay personas que quieren renunciar, y está bien, porque estás escuchando otras voces, pero tú te tienes que aprender a definir por la voz de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Señor, es que yo siento que las cosas están muy mal, es que yo siento que... Y te voy a decir algo: aprendamos a escuchar a Dios. Qué bonito es cuando Jesús vuelve a hablar y la gente vuelve a escuchar. Yo te voy a decir algo: todos los que estamos aquí, y chin chin mentiroso quien diga lo contrario, ¿no? Chin chin significa no bendecido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona de repente dejas de escuchar a Dios, empezamos a escuchar otra cosa, nos desanimamos, dejamos de producir, intentamos hacer las cosas como las hubiéramos hecho anteriormente. Es que antes de yo ser cristiano yo falsificaba facturas. Es que antes de yo ser cristiano yo era infiel. Es que antes de yo ser cristiano robaba. Es que antes de yo ser cristiano era esto. Antes de yo ser cristiano... Pero la pregunta es: ¿y ahora que escuchas, cómo te defines? Está fuerte, ¿verdad? ¿Sabes? Caifás. Yo me imagino esto. Imagínate la escena. Yo no sé si Caifás está en el cielo. Yo espero que se haya repetido, ¿no? Pero imagínate Caifás llegando de la presencia hacia la presencia de Jesús. Jesús con sus manos perforadas. Y Caifás, siendo el sumo sacerdote, ¿qué dirías? Yo diría: es que no te escuché. ¿Tú qué dirías? Es que tú me hablaste, pero yo no oí. Es que, imagínate llegar delante de Jesús y que tal vez por no haber escuchado a Jesús tú te divorcies. Por no haber escuchado a Jesús tú cerraste el negocio. Por no haber escuchado a Jesús renunciaste a tu paternidad. Por no haber escuchado a Jesús, y de repente el día que tú estés delante de Jesús, tú le digas: es que no te escuché. Y el problema es que cuando tú y yo no escuchamos, el lugar que nos correspondería tiene que ser entregado a alguien más. Hay personas que cuando no escuchamos a Jesús, Dios nos quita y se lo da a alguien que sí puede escuchar. Pedro no era más sabio que Caifás. Pedro no era mejor persona que Caifás.
Pedro tenía, hasta una suegra tenía Pedro. Mentira. Tal vez Caifás también, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? En ese momento toma a Dios y dice, tú no, se lo voy a dar a alguien que sí me puede escuchar, alguien que sí tenga el tiempo, alguien que sí tenga el corazón, alguien que sí se quiera disponer, alguien que un día tome una decisión y diga, el día de hoy voy a redefinir mi vida. A ese se lo puedo entregar. Jesús les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentirse no es tirarse, llorar, no. Arrepentirse es tener un cambio de mente, es redefinir lo que somos. Iglesia, hay muchos que estamos aquí que nos tenemos que redefinir. ¿A quién vas a escuchar? Sabes, hay personas que están aquí que Dios te está hablando, que hay amistades que vas a tener que cortar. Y no es de que el pastor me dijo que le deje de hablar a la comadre. No, porque luego tengo un meeting de comadres aquí afuera. No se trata de eso. Es que cada uno se pueda redefinir para llegar al destino que Dios tiene preparado para cada uno. Te voy a decir algo, cuando yo preparaba esto, Dios me dijo, voy a redefinir tu mente, voy a redefinir tu corazón, voy a redefinir lo que escuchas, voy a redefinir tus finanzas, voy a redefinir tu ministerio, voy a redefinir tantas cosas. Te voy a abrir mi corazón. Ahora que fuimos a Jerusalén, es un viaje que yo no quería hacer. Y te voy a decir por qué. Porque me daba mucho miedo. En México yo soy una persona muy feliz, puedo andar en cualquier lugar, no me importa porque es mi país. Pero de repente cuando estoy en una situación donde tengo que salir al extranjero, con un grupo de personas que la mayoría no había ido al extranjero, y de repente hay que cuidarlos, hay que ver, y no sabemos realmente qué podía pasar. Y yo dije, estaba nervioso. Y Dios me dijo, te voy a redefinir. Porque aquello de lo que tú tienes miedo, te voy a llevar para redefinirte. Tienes que aprender a escucharme. Cuando de repente en la mañana Dios me dice, empieza a orar por un lugar más grande. Yo te voy a decir algo, a mí me da temor. ¿Por qué? Porque es algo que me asusta. Y chin quien diga que no, ¿me explico? Que significa no bendecido, ¿no? Entonces, y te voy a decir algo, Dios me dice, te tengo que redefinir. Señores, que a mí me da miedo pasar temporadas donde no lleguen mis pagos. Te voy a redefinir. Señores, que tengo que cambiar cosas en mi matrimonio. Te voy a redefinir. Señores, que tengo que soltar estas venganzas. Te voy a redefinir. Señores, que tengo que soltar esto, tengo que soltar aquello. Señor, tengo que incluir a mi vida esto nuevo. Señores, que sé que esto lo tengo que meter, pero no lo he querido meter. Te tengo que redefinir. Hay personas que están en este auditorio que Dios está diciendo, es tiempo de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso puede llamarse matrimonio, puede llamarse hijos, puede llamarse perdón, puede llamarse restauración, puede llamar a abrir una nueva empresa. Y eso te va a redefinir. Estamos en familia, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí tienen un temor? El que sea. El Señor te trajo aquí para redefinir tu vida. Va a redefinir tu mente, va a redefinir todo lo que hay en ti. Y te voy a decir algo, y si tú no te dejas, Dios te va a llevar al lugar de las olivas y va a sacar lo mejor de ti. ¿Tú crees que es lógico, fue una casualidad, que en el último monte donde Jesús estuvo orando se llamara el monte de los olivos? ¿Tú crees que fue así? ¡Ay, híjole! Y dijo Dios Padre, ¡ay, mira qué bien nos salió! No lo habíamos planeado, pero mira. ¿Tú crees que fue así? Todo estaba fríamente calculado. Estaba orando en el monte de los olivos con los discípulos, con el discípulo que lo pudo escuchar. Todo estaba perfectamente claro. Todo. Este día tú y yo vamos a ser redefinidos. El último punto que a ti y a mí nos define es el carácter. El carácter es lo que la gente en la Biblia llama dominio propio. Aprender a controlar todo aquello que nos define. Voy a aprender a controlar mis pensamientos. Voy a aprender a dominar lo que hablo. Voy a aprender a dominar lo que escucho. Voy a aprender a dominar lo que hago. Ese es el dominio propio. Y el dominio propio te va a ayudar para poder redefinir tu vida. Quiero pedirte algo. Si hay alguien el día de hoy
que necesita ser redefinido por Dios y que quiere hoy escuchar a Dios, no a un pastor, a Dios, porque yo no sé cuál sea el área de tu vida que el día de hoy Dios va a redefinir en ti. Si es tu caso, quiero pedirte que te pongas en pie, porque quiero que Dios hable directamente en ti.